¿Cuántos están contentos? Tenemos vida, estamos aquí, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Me da mucho gusto ver a mi hermana Ernestina y su esposo, que son de casa y están aquí con nosotros nuevamente. Gracias a Dios. Su misericordia es para siempre y por siempre. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra declaración. Recuerda muy bien, recuerda que esto, hay poder en lo que hablamos, hay poder en lo que decimos. Recuérdalo, sea bueno o sea malo. Y decimos todos juntos, que te escuche el diablo, que te escuche mismo Dios, que estás convencido de lo que vas a decir. Decimos todos juntos, esta es mi Biblia. No los escucho, iglesia, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad. ¿Qué más? Nunca más seré la misma. Nunca, nunca, nunca. Y decimos, pastora, siempre decimos eso. Es la verdad. Somos lo que la Biblia dice que somos. Somos sanos, la Biblia lo dice. Somos prósperos, la Biblia lo dice. Amén. Más que vencedores. Si la Biblia lo dice, es una verdad absoluta y se acabó. Nuestro tema es el poder de la alabanza. Mira que pensé que no lo había dado, pero sí. El poder de la alabanza. Cuando estaba yo preguntándole al Señor, meditando y preguntándole, Señor, ¿sobre qué tema días atrás quieres que comparta? ¿Quieres que hable? Cuando estamos aquí, me recuerdo que mi esposo dice que el primer ministrado somos nosotros. Y la verdad es que te cuento que sí, que somos, nos enseña y después podemos compartir lo que y aquí nos sigue revelando. Vamos a ver el poder de la alabanza. Y jamás, a lo mejor ya lo sabes, a lo mejor no. Sabía que la alabanza es poderosa. Sí lo supe por una experiencia que tuve personal. Si ya hay tiempo te lo voy a platicar. Pero vamos a hablar del poder que hay. De verdad es un poder maravilloso, sobrenatural, como es tu Dios, como es mi Dios. Y vamos a iniciar con el Salmo 134, verso 1 al 2. Fíjate bien lo que dice. Léelo conmigo en las pantallas. Salmo 34. Perdón si dije 134. 34, verso 1 a 2. Al 2. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? Bendeciré, está en las pantallas, iglesia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, seguido, no para, en mi boca. Otra vez, bendeciré al Señor en todo tiempo, siempre. En otras palabras, siempre, siempre. El verso 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Me voy a enfocar más en el verso, en el 1. ¿Te fijas cómo dice que en todo tiempo? Volvemos al verso, así está. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa la etapa que estés pasando. No importa la oposición que se te presenta. No importa lo que estemos pasando. El salmista está diciendo, mi vida te bendice, Señor, siempre, en todo tiempo. Me vas a escuchar varias veces decir eso, porque quiero que quede hecho rema en nuestro corazón. En todo tiempo, en el bueno, en el malo, en todo tiempo. Porque los tiempos no van a determinar tu alabanza hacia Dios. El salmista David no decía, mis labios te alabarán cuando vaya todo bien, cuando tenga un buen trabajo, cuando tenga un buen esposo,
híjole, o una buena esposa. No, es siempre. Eso de híjole es una expresión mexicana, los mexicanos lo entenderán. Cuando mi esposo cambie, decimos, cuando mis hijos acepten a Jesús, cuando me conteste lo que yo tanto le he pedido, cuando me dé la respuesta, le ponemos cosas al Señor. Entonces, ahí sí, te voy a alabar. El salmista decía, en todo tiempo. Hay un pasaje, y no lo traigo, lo recordé en el camino, que el salmista David, que tú lo veías, él, cuando un corderito, que de los que él cuidaba, porque era pastorcito, un león, si atacaba, si se llevaba uno de sus corderos, él lo despedazaba con sus manos. Ese hombre que podía despedazar, yo no he conocido personalmente a alguien, si la Biblia lo dice es porque es verdad, que él defendía a sus corderos, que cuidaba de los mismos leones, sus manos los despedazaban. Sin embargo, ese hombre escribió, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Puedes creer que alguien que mata con sus manos a un león pueda tener y sentir miedo en alguna vez? ¿Alguna vez? Sí, él lo sintió. Así que no te sientas avergonzado, o cuando digas, sí pasa, que podemos llegar a sentir ese temor. Vemos que el salmista nos está diciendo que nuestra alabanza no tiene que estar condicionada. Nuestra alabanza tiene que ser algo permanente, constante, para cada época que estemos pasando. Difícil. ¿Quién no puede alabar cuando todo está bien? ¿Quién no puede alabar cuando todo te sale bien? Cuando en la familia todo está bien, cuando en lo económico todo está bien, cuando tú con tu esposo estás bien, eso es fácil, pero eso es correcto. Pero aún, y ahorita lo vamos a ver más adelante, aunque la situación se vea muy difícil o hasta prácticamente imposible, yo me he encontrado a veces en encrucijadas, no recuerdo bien la palabra, no es encrucijada, sino que de que digo, Señor, ¿y aquí cómo le voy a hacer? Sobre todo ahora que no está mi esposo conmigo, hay situaciones donde digo, ¿qué sigue? ¿Cómo le hago? Pasamos por esas situaciones adversas también. Sin embargo, ahí he podido ver la mano de Dios hasta el día de hoy. Entonces te decía que no es condicional. Nuestra alabanza tiene que ser algo permanente, algo constante, algo para siempre, según aún lo que estemos pasando. En todos los tiempos, de cualquier momento de nuestras vidas, el salmista decía, mis labios siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán. Piensa en el peor momento que estés pasando o que hayas pasado, siempre te alabarán. Siempre debemos de alabarlo. ¿Por qué me enfoco tanto en siempre alabar? Ahorita vamos a ver dos historias, no son muy largas, bueno, una sí es un poquito más larga, pero está impactante, está impresionante, y tú vas a ver el por qué hay poder en la alabanza. Igual lo sabes, igual no, vamos a verlo de todas maneras. Nuestra alabanza no solo son 30 minutos cuando venimos aquí. Es muy bonito, es muy hermoso, y la verdad se lo pierden quienes llegan tarde por algún motivo, algunos trabajos, algunos por otra cosa. Es hermoso, es otra cosa. En la alabanza entregas todo, o sea, bueno, yo me desplayo. Para mí es muy hermoso, es una comunión entre él y yo. Yo cierro mis ojos y yo lo imagino que está ahí conmigo, y yo le digo el agradecimiento que hay en mí. Es bonito, pero la alabanza no solo son 30 minutos al comienzo de cada reunión. Esos momentos de alabanza, yo quiero vivir una vida de alabanza. Yo quiero, y yo te invito a que también quieras vivir esa vida de alabanza, porque hay poder. Y ahorita te estoy emocionando nomás, porque ahorita llegamos al punto. El salmista David dijo, siempre te bendeciré. No importan las tormentas, no importan los desafíos. ¿Quién no tiene desafíos? Yo creo que aquí nadie puede levantar la mano y decir, yo no tengo problemas, yo nunca he pasado por problemas. Y aún así le alabamos. Él es el mismo de ayer,
de hoy y de siempre. ¿Cuántos lo saben? Él es el mismo de ayer y de hoy y siempre. Y pase lo que pase en tu vida y en la mía, Él es digno de recibir de tus labios y de mi corazón la alabanza. Pase lo que pase, Él es digno, Él no cambia. La Biblia nos indica que hay muchas formas de alabar a Dios. De hecho, hay un canto que dice, hay muchas formas de glorificar tu nombre. Vamos a ver Salmo 47, verso 1. Nueva versión internacional, no sé si la tenemos. Iglesia, dice, aplaudan pueblos todos, clamen a Dios con gritos de alegría. Aplaudir y gritar es una forma. ¿Quién no ha gritado cuando estás eufórica en la alabanza? Y que no es que sentir, pero a veces lo sientes y te sientes contenta, te sientes gozoso y hay gritos de júbilo, ¿sí o no? La verdad es que sí, se han escapado de nuestras bocas. Salmo 98, verso 4. Fíjate, dice, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Aquí dice que cantes alegre, aplaudid, uses tus manos y cantes salmos, uses tu boca. Estamos viendo las formas de que la palabra nos dice de alabar. Salmo 134, verso 2. También es bíblico, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Es hermoso alzar nuestras manos, alabarle con todo lo que somos. Acabamos de ver que hay varias formas de alabar, por eso aplaudimos, danzamos, usamos instrumentos, cantamos alegremente, levantamos nuestras manos. Son varias descripciones bíblicas de cómo alabar a Dios. Todos en algún momento de nuestras vidas, o más de una vez, hemos llegado a la iglesia con algunos problemas, aflicciones, y por tal motivo a veces no tenemos ganas de cantar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces pensamos, ese canto ni me gusta y de por sí como vengo y ese canto ni me gusta. No alces tu mano, pero a mí me ha pasado. Digo, no quiere decir que a todos les haya pasado, pero casi siento que sí, alguien ese canto como que no, y por qué lo cantan y de por sí, como si la alabanza fuera para ti o fuera para mí. Nada que ver. La alabanza, ¿para quién es? Para Dios. Todos pasamos esos momentos. La alabanza fue creada para Él. No importa cómo te sientas, no importa lo que estés pasando, Él es digno de alabarlo siempre, siempre. La alabanza es algo poderoso. La verdad, yo no sé cantar. Y mi esposo me lo decía seguido, ¿verdad? Era malo, ¿por qué me decía eso? Que ni era para él, pero bueno. Pero de todas maneras yo le canto a Dios con todo mi ser y en todo momento. Te voy a contar algo que pasó hace, no sé cuántos meses estamos hablando. Ah, sí, ya sé, como unos 7 meses yo creo. Yo subí aquí a pedir oración por el esposo de mi hermana Nancy, que había sido desaparecido, lo habían levantado. Cuando a mí me llegó la noticia de que habían levantado a su esposo, tú no tienes idea, o yo creo que sí, porque vivimos en un lugar donde escuchamos muchas veces, no sé si en todo México, pero al menos esta área, normalmente cuando levantan a alguien, tú y yo sabemos en lo natural que de un 100%, yo creo que regresa el 1%, ¿sí o no? La verdad, no son buenas noticias y no es agradable. Cuando yo me entero que a mi hermana Nancy estaban diciendo que su esposo había sido levantado y no lo encontraban, inmediatamente me comuniqué con ella. Le dije, Nancy, yo sé que no te puedo, es como se me hace un poco insensible decirle cómo estás. Era lógico que me podía imaginar cómo estaba. Hace poco que había partido el pastor. Así que yo no quería que ella pasara ese dolor que no tiene nombre. Para mí no. Le llaman viuda, pero para mí eso es algo muy, muy triste y muy, muy fuerte. Pero no me voy a enfocar en mí. Yo me comunico con ella y yo le digo, Nancy, ¿cómo van las cosas? ¿Qué hay de nuevo? Me enteré.
ella me contesta, ella me hablaba y ella me decía, pastora, pasó así, 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 así. No te voy a dar detalles, ¿verdad? Además no tiene caso. Y le decía, y ella no me dejaba hablar. Le soy honesta, no me dejaba hablar. Ella hablaba y me decía esto y lo otro. Pero ¿sabe qué, pastora? Yo sé que mi esposo va a regresar. Y yo le escuchaba reír. Y yo decía, sí, Nancy, sí, va a regresar. Y yo decía, claro que sí, pero aquí el campo de batalla, ¿cuántos regresan? ¿Cuántos sí, cuántos no? Y ella me decía, pastora, estoy convencida, pastora, yo sé quién he creído, yo sé quién es mi Dios, pastora, yo creo lo que la Biblia dice, pastora, esto, pastora. Total, ella me ministraba a mí. Cada que yo le iba a decir algo, cómo estaba o cómo había amanecido ese día, ella estaba bien contenta. Te voy a decir lo siguiente. Ella, lo anoté porque no quiero que se me pierda algo. Ella transmitía paz y mi hermana Alejandra, mamá de Emiliano, no me dejará mentir de que ella me dijo, admiro a esa mujer, la verdad está cimentada en la roca. Yo le hablo para decir cómo está y ella se escucha, obvio, yo sé que ella tenía miedo, no, es normal sentir ese tipo de temor porque batallas aquí. Si lo tenía, no lo demostraba. Yo casi puedo creer que sí había ese temor de que no regresara, pero ella no lo demostraba. Te voy a decir, ella sirve aquí en un ministerio, ella es ujier. Ella no dejó de servir, ella no dejó de alabar a Dios, ella no dejó de congregarse. Ella dijo, es cuando más tengo que estar ahí. Yo estaba ahí y yo volteaba a verla y ella estaba deshecha, alabando al Señor. Y nunca he olvidado, si tú platicas con ella, ella siempre se está riendo. Ella siempre te contesta con gozo. La verdad es que es un ejemplo. Y ella podía haber puesto por excusa, pastora, no voy a servir, no estoy al 100. No, ella vino, ella sirvió aquí, ella estuvo en lo que se necesitara. Ella apoya en el talento, ella cumplió con el talento, ella hizo cuanto pudo, agarrada de la roca que es Cristo. Ella no estaba pasando un momento fácil, iglesia, te lo puedes imaginar, no estaba pasando, pero ella no se apartó. El salmista David también decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ella permaneció aquí. Yo volteaba y la veía. Y cuando me dirigía a ella para hablar y orar por ella, la ministrada era yo. Te soy sincera. Un ejemplo, la verdad, de mujer fortalecida en Jesús, a pesar de las batallas que sin duda tenía en su cabeza. Cuando yo la veía cantando alabanzas al Señor, ella honraba a Dios con sus alabanzas. Y Dios honra a los que le honran. Su esposo, si no me equivoco, creo que fue el único de todos los que tenían que regresó a casa. Ella no perdió la alabanza, no dejó, porque seguramente el enemigo que te quiere robar el gozo y la alegría. Y para mí eso es un ejemplo. La verdad sí. Ella honró con su alabanza al Señor y no dejó de servir a pesar de por fuerte que fueran los vientos. Su esposo regresó, pasó a dar testimonio, no sé cuántos lo recuerden, pero cuántos dan gracias a Dios de la fidelidad del Señor, sin duda alguna. Amén. Déjame continúo, quería hacer enfoque en eso. Ahora, ¿por qué te digo que la alabanza es algo poderoso? Vamos a ver una historia en las Escrituras que nos hablan del pueblo de Dios, los israelitas. Alabar a Dios es muy importante, ya lo acabamos de ver, en todo tiempo. Los israelitas sabían que en momento de guerra era muy importante, de hecho vital. Tiene una función muy importante. Déjame te platico un poquito sobre la historia que vamos a leer, a ver. Después vamos a ver algunos versículos. Los amonitas y los moabitas venían en contra de Judá y de Jerusalén. Venían en contra del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía mucho temor en su corazón,
porque eran menos, aparte eran menos, y los amonitas y los moabitas eran más que el pueblo de Dios. Había tanto temor en su corazón que sabían que en sus fuerzas no podrían librar esa batalla. ¿Cuántas veces nosotros en el día a día también enfrentamos oposición? Decimos, en mis fuerzas no puedo, Señor. Y sí tienes razón, y sí tengo razón, en mis fuerzas no puedo, Señor. No puedo. Pues así se sentía el ejército de Dios. Pero vamos a ver que se empezaron a levantar algunos líderes, como fue Josafat y Jaziel. Y ellos dijeron lo siguiente, Segunda de Crónicas, verso 20, no pierdas detalle, son varios versículos, pero no quiero que pierdas detalle de lo que vamos a leer y de lo que es verdad. Segunda de Crónicas 20, 15. Recuerda que iban a ser atacados y tenían temor. Léelo conmigo en las pantallas y dice, vamos a leer del 20 al 15, nos vamos a ir corrido hasta el verso 23. Aquí el que está diciendo, lo tienes en nueva versión internacional, porque ahí me gusta cómo, ahí está. Y dijo Jaziel, escuchen, estaba hablando por parte de Dios, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad, así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden, cuando vean ese gran ejército. Te digo que ellos que eran mayores, los moabitas y estos moabitas y amonitas. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes. ¿De quién era la batalla? Dice. Iglesia, ¿de quién era la batalla? Del Señor, exactamente. Él te lo está diciendo ahora a ti también. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Verso 16. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Verso 17. Pero ustedes no tendrán que intervenir. ¿Cómo es posible que Dios le dijera a su pueblo de Dios, a su pueblo Dios, que no iban a tener que intervenir, que Él lo iba a hacer solo, que Él lo iba a hacer, que tuvieran paz? Simplemente quédense quietos en sus puestos. ¿Has visto una guerra? Y que las personas estén solamente quietas y el enemigo, qué sé yo, con cuernos de chivo o con, es lo único que sé, creo, en armas y cuchillos y lo que te guste. Pero cuando Dios te da una palabra, fíjate lo importante que es. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Le estaba dando una promesa. Todavía no habían peleado, pero ahí dice, le dice, el Señor se las dará. Cuando estás pasando por algo y el Señor te dice, tú buscas en tu palabra, no esperas a que venga alguien. Si viene alguien está bien, pero cuando buscas en tu palabra, yo te voy a sacar de esto. Y aquí así dice, te tienes que gozar desde antes, porque ya tienes una palabra. La salvación, estad quieto otra vez, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden, salgan contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. ¿Quién puede tener miedo si Dios te está diciendo, yo voy a estar con ustedes? Así sea un ejército, así sean el doble, yo voy a estar con ustedes. Esa promesa es impresionante. Verso 18. Josafat, uno de los líderes que se había levantado, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Verso 19, por favor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie. ¿Para qué? Iglesia, se pusieron de pie. Si me estás siguiendo, sabes a lo que espero que contestes. Se pusieron de pie para alabar. ¿Puedes creer que Dios se pusieron de pie para alabar en una guerra? O sea, ¿cómo es posible en una guerra
Pero dice, se pusieron de pie para alabar al Señor, obvio, a voz de cuello, o sea, a todo lo que daba. Ellos iban enfrente. Verso 20, por favor. Al día siguiente madrugaron, fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Otra vez, ahí estaba la promesa. Confíen en sus profetas, tendrán éxito. Verso 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército. ¿Quién designó? ¿A quién designó? A los que irían al frente para cantar al Señor y alabar. ¿Te puedes imaginar otra vez una guerra donde los levitas, que son los que dirigen al pueblo, están cantando y alabando al Señor? El poder que hay, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, por qué alaban, por qué cantan en una guerra, que se supone que son armas las que deben de llevar a una guerra. Designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Verso 22. No te pierdas. Tan pronto como empezaron a entonar, a alabar este cántico de alabanza, otra vez, la alabanza o este cántico, tan pronto empezaron a cantar ese cántico de alabanza, el Señor, ¿qué hizo el Señor, iglesia? Cuando empezaron a cantar, cuando empezaron a entonar cantos, el Señor actuó. Fíjate lo que dice, lo tienes en pantallas. Puso emboscadas. Cuando hablábamos, cuando bendecimos, a voz de cuello dice aquí, el Señor actúa. El Señor puso emboscadas contra los enemigos de su pueblo, los amonitas y los moabitas y los del monte de Sir, que también eran sus enemigos, que habían venido contra Judá, y los que los derrotó. ¿Quién pensaría que la alabanza tuviera ese poder? ¿Quién pensaría que en medio de una situación como una guerra pudiera el Señor actuar de esa manera? Bueno, que es imposible para él, pero derrotó. Cuando ellos cantaron, el Señor puso emboscadas en ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De que a veces hacemos las cosas un poquito más difíciles, o a veces mucho aquí en México un dicho de que nos ahogamos en un vaso de agua. Por favor, yo creo que ninguno de nosotros ha estado en esta situación de que aquellos venían con sus armas, imagínome yo, los moabitas y qué nombrecitos, pero bueno, los enemigos, y Dios le dice que canten, no te preocupes, yo te voy a sacar. Tenían esa promesa y fieles para cumplirlo. Esto es verdaderamente asombroso. Fíjate cómo Josafat le dice a los de Judá. Por cierto, déjame decirte que el significado de Judá es alabanza. Eso quiere decir Judá. Y les dice a los cantantes y a los músicos, ustedes van a ir enfrente del ejército y van a ir cantando, van a ir danzando, van a ir celebrando. Los cantantes van a ir primero. Eso le dice Josafat. A ver, los que cantan, los que van por delante, iban entonando cantos, iban danzando, iban alabando. Y el Señor se encargó de su situación. Porque la alabanza siempre tiene que ir antes de la batalla. Siempre tiene que ir la alabanza. Debemos de alabar, cantar, estar agradecidos antes de la batalla. O cuando estás enfrentando esa batalla. Yo lo sé, yo lo he vivido. La alabanza es una expresión, fíjate bien, la alabanza es una expresión de nuestra fe y una declaración de nuestra victoria antes de la batalla. Se me olvidó para que me lo pusieran ahí porque me gustó mucho esta definición. La alabanza es una expresión, estás expresando de nuestra fe y una declaración por adelantado de nuestra victoria antes de la batalla, no cuando ya la hayas ganado. No, ¿quién no se pone feliz
cuando le dan unos resultados y le sale que es algo malo y oran y sana y después se pone feliz. Todos hacemos lo mismo, eso es natural. Pero si te dicen, tienes un diagnóstico así y así, y tú dices, yo confío en el Señor, como el caso de mi hermana Nancy, ella alabó y se gozó desde antes de que le regresaran a su esposo, desde antes. Cuando tú y yo oramos por alguna situación, llámese como se llame, por muy difícil que sea, no es más grande que Dios. A veces nosotros sentimos que es más grande que cualquier cosa, pero en realidad no. Pero ella, Nancy, se gozó. Es la niña ejemplo hoy. Ella se gozó desde antes. Yo la podía ver. Aún en medio del temor que seguramente tenía, seguramente había, ella se gozó. Igual el pueblo de Dios, Judá y Jerusalén, se alegraron desde antes. Confíen en el Señor, dice. Y esa palabra es para ti y para mí. Esa palabra es nuestra. Piensa en lo que estés pasando, o no sé qué estás pasando. Lo que sea, la batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Amén. El pueblo de Dios alabó antes de ver el resultado. Todavía no te muestro el versículo donde se matan, pero ellos ya alababan desde antes de tiempo. Desde antes de que obtuvieran la victoria. El pueblo de Dios alabó antes del resultado. ¿Cómo es que nosotros alabamos después del resultado? Vamos a ver el verso 23. De hecho, léelo en las pantallas, por favor. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir. Se empezaron a pelear entre ellos y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, léelo, iglesia, ellos mismos se atacaron y se mataron unos con otros. Se mataron unos con otros. El poder que hizo la alabanza y el poder de obedecer a Dios, no tengan miedo. Vayan, entonen cantos, yo voy con ustedes. Y aquí vemos que se mataron unos con otros. Que no hicieran nada, que cantaran. Tú y yo, pero el Señor, porque el Señor tiene una promesa. Ellos también tenían una promesa. En el versículo 17 que ya leímos, les dijo, no tengan miedo ni se acobarden. Hoy te dice el Señor, lo que estés pasando, no tengas miedo ni te acobardes. Yo estaré con ustedes. La diferencia fue que ellos le creyeron. ¿Tú le crees, iglesia? ¿Tú le crees? Esa es la verdad. Dios está contigo, Dios está conmigo. Yo le creo. Yo veo este lugar lleno. Yo le creo. Él me lo dijo, yo le creo. Yo tengo una promesa, varias de hecho, y yo le creo. Yo le creo y no me importa, no es por vista, es por fe. Amén. Dijo, yo estaré con ustedes. Ellos le creyeron. Ellos no cuestionaron a Dios, como a veces lo hemos hecho nosotros. Yo lo he hecho, sí. No cuestionaron a Dios diciendo, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Cómo nos vas a librar? Ellos son mayoría. Ellos hicieron al pie de la letra lo que el Señor les dijo que hicieran. Yo estoy con ustedes, confíen. Canten alabanzas, canten cánticos, vayan los que danzan, vayan por delante. Los confundieron y se mataron entre ellos. Ahorita vamos a ver ese versículo también. Ellos obedecieron y creyeron. Porque uno tiene una promesa de parte de Dios. Tú tienes una promesa. Toda esta palabra, todo este libro es una promesa y es una verdad absoluta. Recuerdo cuando Génesis, yo le dije, Génesis, ¿quieres que oremos por ti? Cuando fue atacado por esa enfermedad, que ni voy a decir el nombre. Aquí Jesús es el único exaltado. Y recuerdo que él me dijo, pastora, no tengo ningún inconveniente en que usted pida oración por mí, porque creo en la verdad absoluta y no cambia. Y esta es la verdad absoluta y no cambia. Sea cual sea el problema que estés pasando, aquí está la solución. Solo créele, solo alábale. No importa la circunstancia, no importa la circunstancia que estés pasando. Cuando uno tiene una promesa de parte de Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, siempre vamos a expresar
nuestra fe con un cántico de victoria, sabiendo que la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Tú y yo simplemente tenemos que confiar en Él, tal como lo hicieron Judá y Jerusalén. Por eso jamás alabamos condicionalmente. Si tú me das esto, entonces te alabo. No, alabamos incondicionalmente y constantemente, reconociendo quién es nuestro Dios, el que está peleando por nosotros, el que está peleando por ti y por mí, sea la batalla que sea. La alabanza desata el poder de Dios y confunde al enemigo. ¿Puedes ponerme el verso 22, por favor? Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas, los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Estaban tan confundidos con la respuesta de los israelitas cuando los vieron cantar, que el enemigo empezó a batallar entre ellos mismos. Se confundieron al grado de que se mataron ellos mismos. Esa alabanza desató el poder de Dios y trajo confusión al enemigo en el campo de batalla. Se confundieron. Tú puedes leerlo en tu casa y analízalo y checa bien y observa y fíjate el ejemplo, cómo la alabanza confunde al enemigo. Es que cómo es posible que cantes, que te pongas a cantar cuando tienes algún problema. Eso el enemigo no le checa. Eso el enemigo ha de decir, pero cómo es posible que le estoy diciendo a Nancy que su esposo no va a regresar y que no, y esto y lo otro, y ella está cantando como si nada, como si no le afectara. El enemigo se confunde y lo confundimos, iglesia, cuando alabas y no pierdes tu gozo. El gozo del Señor es tu fuerza y tu fortaleza. Vamos a ver otra historia de cómo vamos a ver otra historia de cómo la alabanza sigue siendo un arma poderosa. Fue y es, sigue siendo. Hechos 16. Iglesia, hasta aquí me he dado a entender, de verdad, sí me he explicado el poder de la alabanza. Digan un amén para seguir adelante. Amén. Otra historia, cómo la alabanza sigue siendo nuestra arma. Hechos 16, verso 22. Ahí está, es la historia de Pablo y Silas. Si tú lees todo el verso en tu casa, yo te aconsejaría que lo leyeras, o a lo mejor ya lo has leído. Hechos 16 te habla toda la historia, no está muy largo, pero está muy bueno el por qué Pablo y Silas, no me voy a enfocar a eso, pero fueron arrestados, fueron echados a la cárcel. Y dice el verso 16, y lo vamos a leer hasta el 16, 22, hasta el 26. Lee conmigo. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Pablo y Silas estaban haciendo lo que la palabra de Dios decía, oraban, y había sanidades, predicaban y obedecían a Dios. Sin embargo, en la historia, te recomiendo que la leas, les hacen una acusación, y esto es lo que pasa. La multitud se amotinó contra Pablo y Silas, los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Verso 23, por favor. Después de darles muchos golpes, fíjate, por predicar, por hablar la palabra, por sanar enfermos, lo que les pasó. Después de darle muchos golpes, los echaron, todavía de que los golpearon, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. O sea, lo que hacían eran cosas buenas, pero todavía ellos les dijeron al carcelero, máxima seguridad para ellos. Verso 24, al recibir tal orden, los metió en un calabozo interior y los sujetó, y le sujetó los pies con el cepo. El cepo creo, y si no me equivoco, es como un grillete, ¿verdad? Algo así, un grillete, o sea que los azotaron
y los pusieron en ese lugar y todavía les ponen un grillete, pero no contaban con la astucia del Señor. Y vamos en el 25, por favor. Ay, fíjate bien, azotados, yo creo que sin comer, encarcelados en una cárcel oscura, fría. Yo me imagino que hasta sin comer. Yo, como siempre pienso en la comida, pienso que hasta ellos no estaban comiendo. Y a medianoche, ¿cómo estarías tú, iglesia? ¿Cómo estarías tú si tú andas predicando, si tú andas hablando la palabra, si oras por los enfermos, si estás haciendo todo dentro de la voluntad de Dios? Y de repente te meten a la cárcel injustamente. ¿Cuál fuera tu reacción? ¿Cuál fuera mi reacción? Honestamente, la de ellos fue la siguiente. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. ¿Y a qué? Oh, dímelo, iglesia. Y se pusieron a cantar, se pusieron a alabar. O sea, en lo natural eso no es congruente. O sea, casi, yo no sé tú, pero yo podría estar, eso que estoy predicando, no, Señor, ¿qué pasa? O sea, estoy haciendo lo que tú quieres y estoy aquí en este lugar sin comer. Te digo que yo pienso que no habían comido. Pues ¿qué le iban a dar? Pues no, pues sí, ¿cómo los trataron? Azotados, maltratados, todavía con un grillete. Estaban, me imagino, sufriendo. A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? Se pusieron a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Versículo 26. ¿Y qué pasó cuando vino la alabanza, iglesia? Léelo en tus pantallas. De repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que estremeció hasta los cimientos, y al instante se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Puedes creer eso? Que las cadenas se soltaron cuando alabaron, cuando oraron y alabaron al Señor. Ellos no, Dios habita en las alabanzas de su pueblo, no en las quejas de su pueblo. Cuando tú vas a orar al Padre, no tienes que llegar con toda la lista de quejas. Él no quiere escucharte las quejas. Él habita en las alabanzas. Y en estos versículos, como en la historia anterior, vemos que derrota a tus enemigos, a mis enemigos, los derrota. La alabanza es un poder impresionante. ¿Qué más prueba quieres que esto que estamos viendo? Al instante, cuando alabaron, terremoto, se abrieron las puertas y los presos y se les soltaron las cadenas. ¿Te sientes atado? ¿Te sientes atado por alguna enfermedad, alguna situación económica, con tu pareja, con tus hijos, con la iglesia? Porque también hay cosas en la iglesia. ¿Te sientes así? ¿Por qué no entonas y alabas un canto cuando todo parece que no hay salida? Él habita en las alabanzas de su pueblo. En este pasaje vemos cómo Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos de Macedonia, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes al Espíritu Santo, pero sin embargo, aún estando obedientes, fueron azotados y encarcelados. A veces yo recibo mensajes, llamadas, o a veces personalmente me dicen, ¿por qué ahora que me he metido al servir al Señor, ahora que estoy en un ministerio, ahora que leo más la palabra, ahora que ayuno y que oro, tengo más problemas que antes? Y yo les digo, ¿quién te dijo que al hacer la voluntad de Dios no pasaríamos por situaciones difíciles? Pero lo hermoso es que Él nos va a librar de todas esas aflicciones, iglesia. Que no importa que si te metes, que si tú ves, a mí me dicen, pero es que Pita, ya no quiero hacer esto, ahora que estoy leyendo tengo más problemas. Yo siempre he dicho lo siguiente, la verdad, afuera sin Cristo hay problemas, lo sabemos. Con Cristo nunca dijo que no tendríamos aflicciones. Hay un versículo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar. Yo lo que les digo es, yo me quedo de este lado, con Cristo.
con Él lo tengo todo. Pero no tienes problemas, sí. No hay aflicciones, sí, sí. Pero yo tengo a alguien que me libra. Yo tengo a alguien en quien confío y tengo la promesa de que Él va a pelear mi batalla. Es Él y no soy yo. Amén. Él es el quien pelea. No, nunca nos dijo Dios que por estar aquí no íbamos a tener situaciones adversas. Nunca lo dijo. Pero sí nos dijo que iba a estar con nosotros. Pero sí nos dijo que nos iba a sacar de todas y cada una de esas aflicciones. Amén. Amén que sí. Sí es cierto que pasaremos por situaciones difíciles, pero tenemos la hermosa y fiel palabra de Dios de que nos librará. Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura, con grilletes en los pies. En medio de esta situación, ellos no se quejaron. ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago cuando estamos en medio de una situación? ¿Te quejas? ¿Alabas? ¿Qué hacemos? Todos somos tentados a quejarnos, todos. Pero yo oro que esta prédica cambie y transforme nuestra forma de pensar. De hecho, Jesús vino a eso, a deshacer las obras del diablo y a cambiar nuestra forma de pensar. Ellos no se quejaron, sino que oraron y cantaban a Dios. Vino un gran terremoto y abrió las puertas y las cadenas. Cuando yo fui sanada, cuando yo esté aquí, cuando me toque a mí predicar, tal vez explicaré un poquito de mi sanidad, porque tiene que ver con el tema, un pedacito, una parte. Recuerdo cuando de hecho hay una prédica en YouTube de cómo retener la sanidad. Cuando yo fui sanada, pasó un tiempo y la sanidad quiere regresar. Esto no te lo he contado. Las crisis querían venir a cierta hora de la mañana. Te puedo decir que de 6 a 7. Cuando pasaba de 6 a 7 decía yo, ya pasó, ya no llegó. ¿Por qué esa hora? No sé. ¿Por qué le gustaba al enemigo torturarme esa hora? No sé. Ni me interesa saber y menos ahora. Y recuerdo que un día platicando con Citlali, la que era nuestra líder de alabanza, yo tengo mucha confianza con ella, demasiada. Ella sabe cosas de mí que muchos de aquí no saben. Ella sabe cosas muy íntimas y cosas muy personales. Yo le tengo mucho aprecio y mucho amor a ella. Y seguimos en contacto. Y recuerdo que un día ella me dijo, yo me desperté, pastor, eran las 5 de la mañana. Dice, no podía dormir. Y yo me acuerdo que yo estaba triste. Y le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, cuando tú te despiertes a las 5 o 6 de la mañana, acuérdate de algo que te voy a decir. Acuérdate que tu pastora a esa hora está despierta, porque está al tanto, porque esa crisis quiere regresar. Me dice, sí, pastora. Le dije, siempre, hubo un tiempo, yo creo que un año, yo creo que sí, cuando quería regresar y yo tenía que despertarme como 5 o 6 porque yo sabía, y sí, varias veces intentaba venir. A esa hora le gustaba, yo no sé por qué, a esa hora. Cuando muchos dicen, yo me acuerdo que hay dichos, o yo no sé si esto es verdad, cuando ves que está más oscuro, es porque ya va a amanecer. Qué bonito se oye, pero no era mi caso. Para mí, cuando iba a amanecer, era el tormento más horrible que yo podía experimentar, porque era cuando a mí me venían las crisis. Y cuando quiso regresar, a mí me gustó mucho la respuesta que ella me dio, mucho, y la recuerdo hasta el día de hoy, y la apliqué. Me dijo, pastora, cuando esa hora sea y yo me despierte, yo voy a orar por usted, pero le aconsejo algo, pastora. Le dije, dime, cante, y si puede, dance ahí donde esté, y cante. Y yo dije, ¿suena bien? ¿Sí? ¿Cómo por qué no? O sea, no me puse a cuestionar, dije, no, ¿por qué no hacerlo? Pasado, no sé cuánto tiempo pasó, días, y recuerdo perfectamente que empecé a sentir los síntomas. Opté por no despertar a mi esposo. Dije, puedo, con Cristo, obvio, con Cristo puedo. Me acuerdo que me salía del cuarto sintiendo que en cualquier momento me iba a perder, porque eso era lo que pasaba. Recuerdo mi lugar, llegaba a la sala, entre la sala y la cocina, empezaba a entonar un canto, y el canto que me venía a mí, un canto que te voy a decir la verdad, no es de mis preferidos, no es, pero cada vez que yo lo canto,
recuerdo cómo el Señor me daba la victoria. Y es: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Quien se hubiera asomado me hubiera visto, por ratos danzaba, por ratos decía: con mi Dios yo saltaré los muros. No te fijes en que no canto bien, a mí eso no. Y yo empezaba a cantar. Yo te puedo decir que sí es cierto que la alabanza, yo podía sentir cómo aquello me empezaba a llenar de paz y podía percibir cómo aquello me dejaba. Y yo sentía, bueno, cómo no me iba a sentir tanto gozo y tanta paz. Y eso lo he seguido experimentando cuando estoy en momentos difíciles, cuando estoy pasando por situaciones adversas, cuando siento la nostalgia inevitable de la ausencia del amor de mi vida, y cierro mis ojos y aunque las lágrimas me escurren, digo: con mi Dios yo asaltaré los muros. Fíjate bien, con mi Dios ejércitos, así como el pueblo de Dios que enfrentó ejércitos, con mi Dios ejércitos derribaré. Y después de que yo entonaba ese canto a esa hora de la mañana, aquello se iba, respiraba, me acostaba en paz. Yo puedo dar testimonio. Bueno, la palabra dice que es verdad, yo lo he experimentado. La alabanza es poderosa. La alabanza confunde al enemigo. Ya me imagino el enemigo queriendo ponerme los síntomas y yo entonando y cantando. No te voy a decir que no tenía ese temor de que no funcionara o de que algo pasara, pero yo creo que sí lo confundía. Tanto que jamás, cuando yo entoné ese canto, bueno, ese canto que me vino, no quiere decir que ese sea. Si te viene otro cuando estés pasando cántalo mientras le cantes a Dios. Pero yo sí pude experimentar y yo doy testimonio de que eso es verdad. Bueno, lo dice la palabra, pero yo lo he vivido. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y ahí me venían, ya me figuro si alguien se asomaba y dicho: y esta está loca. Sí, y no me importaba lo que la gente pensara, aunque a esa hora pues no se asomaba a nadie. Y el enemigo: lo confundes porque lo confundes, porque estás alabando, porque no es congruente que alabes en medio de esa situación, de cualquier situación que el enemigo te haya puesto. Amén. ¿Qué sale de tu boca, iglesia, en los tiempos difíciles? En estos tiempos que hemos estado viviendo, cuando te vienen esos pensamientos, cuando escuchas que hay esto, que hay lo otro, que hay diferentes situaciones, ¿qué es lo que sale de tu boca? Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas, ¿en qué habita el Señor? En las alabanzas. Tú que habitas en las alabanzas, no cuando te quejas de que el negocio no está bien, de que mi esposo no cambia, de que mis hijos son rebeldes, de que el Señor no quiere escuchar eso no. El Señor quiere escucharte decir lo que dice la palabra y que alabes en todo tiempo, como el salmista David. Con ese versículo empezamos. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué decía el salmista David? En todo tiempo mis labios te alabarán. ¿En cuándo, iglesia? En todo tiempo. ¿Te diagnosticaron alguna enfermedad? En todo tiempo. Mi esposa no cambia, en todo tiempo. Mis hijos se portan de tal manera, en todo tiempo. Es que me van a correr del trabajo, en todo tiempo. La sanidad no se ha manifestado, en todo tiempo. ¿Cuándo, iglesia? Siempre. Entonces, siempre. La Biblia, el salmista decía: mi alabanza estará de continuo, de continuo, de continuo. O sea, siempre, siempre, siempre mis labios te alabarán. ¿Puede pasar la alabanza, por favor? Iglesia, cuando alabamos a Dios, no importando la situación que estés viviendo, no importando la enfermedad que estés enfrentando, o que no sea muy buena tu situación económica por tu falta de trabajo, sin embargo, tú dices: mi alabanza no está condicionada si todo va bien, mi alabanza es constante, porque pase lo que pase, mi Dios es digno de ser alabado. De igual manera le voy a bendecir, de igual manera, como dice el salmista David: mis labios siempre te alabarán, porque eso desata el poder de Dios y entonces confundes al enemigo. Amén, iglesia. Amén. Mis labios estarán de continuo, siempre, siempre.
No importa lo que estés pasando, llámese como se llame. Yo quedé viuda y mis labios le siguen alabando. Mis hijos se quedaron sin padre terrenal. Mis hijos le siguen alabando. Yo le sigo alabando hasta el último día de mi existencia. Hay cosas que no comprendo, hay cosas que no entiendo. Yo quisiera que Él estuviera aquí, pero no está. Pero mis labios siempre, aún con mis lágrimas cayendo muchas veces en mis mejillas y queriendo verlo, queriendo abrazar a mi esposo, queriendo escuchar su voz, aún en medio de ese duelo que todavía hay, mi boca siempre le alabará. Siempre, no lo entiendo, solo sé que Él no se equivoca y no me importa. Yo sigo adelante hasta que Él me llame o hasta que Él venga, lo que ocurra primero. Todos hemos estado por situaciones difíciles, hemos pasado por situaciones y tal vez pasaremos, pero no olvides alabar al Señor, como dijo David, en todo tiempo. Deja la queja. Yo me he encontrado a mí misma quejándome y en ese rato mi esposo y yo teníamos la autorización uno del otro de corregirnos cuando hablábamos algo que iba en contra de la palabra. Ni yo me molestaba ni él se molestaba. A veces yo le decía, es que hay tanto para la quincena, me decía él, y nos va a alcanzar. O sea, evitábamos quejarnos. Yo no sé como pareja si ustedes les sirva ese tip, a mí me servía. Y poco a poco me iba concentrando en solamente lo que dice la palabra. Y alabarlo como dice el salmista David, en todo tiempo mis labios siempre lo alabarán. ¿Por qué? Porque desatas el poder de Dios y confundes al enemigo. Levántate, iglesia, vamos a cantar un canto. Cántalo con todo tu ser, con todo tu corazón. Ahorita que estamos juntos, cuando manejes, yo cuando me estoy bañando, cuando me estoy lavando trastes, yo siempre pongo alabanzas y trato. Recuerdo que también decía el espíritu, había un espíritu que atormentaba al rey, el rey que no quería a David. ¿Alguien se acuerda del nombre? Se me fue el nombre. Saúl, correcto, gracias. Había un espíritu que atormentaba a Saúl y venía de así a atormentarlo. Y llamaban a David, al joven David, y el joven David me parece que con un arpa empezaba a tocar y el espíritu se iba. Lo mismo que me pasaba a mí cuando el espíritu quería volver. Y cada vez que Saúl se ponía mal, llamaban a David, al joven David, y guapo, la Biblia dice que era guapo, le hablaba, le llamaba y entonaba, y el espíritu que atormentaba al rey Saúl huía. Cuánto poder hay en la alabanza, cuánto poder hay en no quejarte, sino alabar al Señor. La situación que te guste, que quieras que estés pasando. Amén. Aleluya, dale un aplauso al que vence, al que venció por ti, al que pelea por ti, al que no te deja solo, aunque sea la circunstancia más difícil, nunca nos ha dejado solos. Habacuc 3, verso 17 y 18. Fíjate bien, era uno de los textos preferidos del pastor, me gusta mucho. Aquí dice que aunque te vaya de la patada, aquí en México, aquí ya sí decimos cuando nos está yendo mal, cuando les está yendo mal a la gente. Aunque la higuera no florezca, ni hay vides, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, verso 18. ¿Qué dice? Vamos, dilo por favor. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré. Aunque haya, como dice, aunque no haya esto, aunque no haya lo otro, aunque haya escasez, aunque estés pasando tribulación, aunque haya síntomas, aunque haya esto, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos creen que el Señor nos habló esta hermosa noche?
Oro de verdad que la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado esta noche, porque es Él, porque solo somos instrumentos de Él, haya penetrado tu alma, como dice su palabra, que parte, llega hasta los tuétanos y cambia todo nuestro ser. Y recuerda, nos vamos a ir de este lugar, más nunca de su presencia. Él les prometió estar con nosotros donde quiera que estemos. Recuerda cuando seas tentado a quejarte, Él no habita Él habita en las alabanzas y no en las quejas. Recuérdatelo, no lo olvides. Amén. Dale un aplauso a tu Señor. Dale un aplauso y dale gracias. Hay poder y hay vida. Y somos lo que la Biblia dice que somos. Puedes sentarte, vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Padre, tú multiplicas, tal como está escrito, Señor. Multiplica al 100 por 1, Señor, las finanzas de mis hermanos, Señor. Ellos apoyan la obra, tu obra, Señor, Rema, Padre. Gracias, Señor, porque tú bendices sus negocios. Padre, Malaquías dice que tú abrirás las ventanas de los cielos. Si los cielos se ve que no tienen fin, ¿qué tamaño tienen las ventanas, Señor? Pues así prometiste, Señor, que abrirías hasta que sobreabunde, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que te vayas contento, gozoso, sabiendo que el enemigo está abajo de tus pies y que tú eres cabeza y no cola, y el que está vencido es Él, y que la alabanza es poderosa. Y te pido, si así deseas, que levantes tus manos y que lo digas con todo tu corazón, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí alabando su nombre de continuo, siempre, siempre en nuestra boca. Y los que lo haremos así, fíjate bien, los que lo haremos así decimos amén y amén. Quedamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Amén.